Bienvenidos al informativo de Magnificat TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021 y estos son nuestros titulares. El secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Parolin, ha expresado su preocupación por la confusión que hay en la Iglesia. Los pastores luteranos en Alemania han disminuido su número, incluso más que los sacerdotes católicos, a pesar de incluir mujeres y laicos. El cardenal Brandmüller ha denunciado que en Alemania, con el proceso sinodal, está en marcha un cisma ligado a una herejía. El secretario de Estado, Cardenal Parolin, ha expresado su preocupación por la crisis que se vive en el seno de la Iglesia que amenaza con romper la unidad. En una entrevista concedida a la cadena COPE, el cardenal Parolin se refirió, entre otras cosas, a la situación interna de la Iglesia. Preguntado por la división entre conservadores y progresistas, el purpurado manifestó su preocupación por lo que está sucediendo. Creo que cualquier persona que ve la situación hoy de la Iglesia tiene que preocuparse de estas cosas porque están ahí. Y me permito decir que esto hace mucho daño a la Iglesia porque antes hablaba de comunión y unidad. Cristo rezó por la unidad de la Iglesia. Hay motivos para la preocupación. Pensaba yo, añadió el cardenal, que probablemente el problema nace de que el Papa hace mucho hincapié en la reforma de la Iglesia y hay mucha confusión sobre este tema, porque la reforma de la Iglesia tiene que considerar los diferentes aspectos y no hay mucha claridad sobre estos aspectos. Hay un nivel que no se puede cambiar, la estructura de la Iglesia, el depósito de la fe, los sacramentos, el ministerio apostólico. Estos son los elementos estructurales, pero hay toda una vida de la Iglesia que puede ser renovada. El concilio mismo lo dice. En su vida, porque está hecha por hombres pecadores, necesita renovarse continuamente. A veces estas divisiones y estas contraposiciones nacen de la confusión de estos niveles. Uno no logra distinguir entre lo esencial que no puede cambiar y lo que no es esencial que tiene que ser reformado. Tiene que cambiar según el espíritu del Evangelio. Reflexionando, creo que ahí está la raíz del problema, concluyó. La crisis de vocaciones afecta también a la Iglesia protestante alemana. Sus pastores, que incluyen mujeres y laicos, han disminuido más que los sacerdotes. La tesis de que el acceso de la mujer al sacerdocio católico podría ayudar a disminuir la crisis en el número de sacerdotes en Europa se ve desmentida por un dato contundente. Entre los protestantes alemanes, el número de consagrados como pastores y pastoras se ha reducido en 2/3 en el último cuarto de siglo. A pesar de que se llevan tiempo consagrando mujeres e incluso laicos para el oficio de pastor, el número de consagraciones protestantes entre 1994 y 2016 se redujo en 2/3, de 975 a 322, lo cual representa una disminución del 67%. A modo de comparación, en 1994, 214 hombres fueron ordenados sacerdotes en la Iglesia Católica en Alemania. En 2016 fueron solo 77, que es un 64,1% menos, un porcentaje inferior al de los protestantes. Lo mismo ha pasado entre los fieles. De 2016 a 2017, los católicos perdieron 300.000 personas, mientras que en esa misma fecha, los protestantes perdieron 400.000, mientras que el número de miembros de la Iglesia se redujo en un 14%, pasando de 27,5 a 23,6 millones de católicos, mientras que los católicos disminuyeron en un año un 1,27%. Los protestantes lo hicieron en un 1,87%.
cardenal alemán Brandmüller, considerado el mejor historiador vivo de la Iglesia, ha denunciado que en Alemania está en marcha un cisma y una herejía. El cardenal Brandmüller ha afirmado que el cisma en Alemania ya ha comenzado. Visto técnicamente, se puede hablar de cisma cuando hay un proceso en marcha que conduce a separarse de la comunión jerárquica del Papa, dijo. Dicho de una manera sencilla, el cisma es el rechazo de la comunión jerárquica del obispo con el Papa, algo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Basta con ver las declaraciones o las posiciones de muchos obispos alemanes. Desde hace tiempo, dijo el purpurado, hay un clamor por reformas sustanciales, por ejemplo, respecto al celibato sacerdotal, la ordenación de mujeres y la bendición de parejas homosexuales. La exigencia más urgente respecto a estas reformas proviene, sobre todo, de los funcionarios del catolicismo organizado. Hay que tener cuidado con no confundir dos aspectos, el cisma y el disenso a nivel doctrinal, pues en este caso se trata de herejía. En el caso alemán tenemos estos dos casos. Es una situación implícita de herejía. Desde el punto de vista dogmático, lo que ocurre en Alemania es tanto un cisma como herejía, añadió. Por su parte, otro cardenal alemán, Müller, que fue prefecto de Doctrina de la Fe, ha asegurado en una entrevista que los que dirigen el sínodo alemán tienen más miedo a la doctrina católica que el demonio al agua bendita. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la situación de la Iglesia en Alemania y el riesgo cada vez mayor de que se produzca un cisma. En la patria de Kant, algunos están volviendo a matar a la razón. Otra vez. Están matando a la razón pura y a la razón práctica. A la razón pura porque les molesta lo que dice la razón práctica. Dicho de otra manera, están queriendo cambiar el dogma porque les molesta las consecuencias morales, éticas de ese dogma. Y eso lo hacen esgrimiendo argumentos no solamente flojos, sino tan ridículos que ofenden a la razón. Vuelvo a repetir, en la patria de Kant están matando una vez más, algunos por lo menos, a la razón. ¿A qué me refiero? Al sínodo alemán. El cardenal Brandmüller ha dicho esta semana que el camino del sínodo alemán es un camino que conduce al cisma y que implica y lleva consigo una herejía. El cardenal Brandmüller es un alemán historiador. El cardenal Müller, un gran teólogo, también alemán, ha dicho, utilizando una comparación magistral, que en el sínodo alemán tienen más miedo al dogma que el demonio al agua bendita. Müller tiene un buen sentido del humor. Tienen más miedo al dogma que el demonio al agua bendita. Pero es que además, por supuesto que estoy de acuerdo con ellos, es que además han perdido la razón. Los argumentos que emplean son tan ridículos, tan absurdos, que no se sostienen, no se pueden defender ni con un poquísimo rigor intelectual. Si Kant levantara la cabeza, se volvía a morir del disgusto al ver lo que están haciendo algunos en su patria. Por ejemplo, ellos que están diciendo, los que defienden los cambios que promueve el sínodo alemán, están diciendo que la causa de que se vaya tantísima gente cada año de la Iglesia, como mínimo 300.000 al año, que la causa está en que la Iglesia no acepta las cosas que el mundo pide. El sacerdocio de los casados, las sacerdotisas, papisas, obispesas, bueno, la ideología de género con todo el contenido, la bendición, el matrimonio de las parejas gay. Por ese motivo, dicen, la gente se va de la Iglesia. Ese es su argumento. Últimamente lo repiten una y otra vez. Pero si eso fuera así, lo lógico, lo que dice la razón, es que esa gente
esos católicos que abandonan su iglesia se irían a la iglesia luterana. Porque la iglesia luterana tiene, por supuesto, curas casados, pero es que tiene sacerdotes, hombres y mujeres homosexuales, gay o lesbianas, que viven con sus parejas. Bendicen las parejas gays sin ningún problema. Es decir, lo que la Iglesia Católica rechaza y que según los sinodales alemanes es el motivo por el cual los católicos abandonan su iglesia de una forma tan masiva, eso lo tiene la Iglesia luterana. Lo normal, por lo tanto, sería que, dejando la Iglesia Católica, fueran a engrosar las filas de la Iglesia luterana y que ésta fuera creciendo cada año. Eso es lo que dice la razón, el sentido común. Pero es que eso no es así, y lo saben. Y a pesar de que lo saben, siguen diciendo lo mismo, porque en el fondo saben perfectamente que no tienen razón. Por ejemplo, en el año 2016 había entre los católicos, allí los tienen muy bien contados porque el que no paga no es católico, había entre los católicos 23,6 millones de personas. Bueno, un año después, ellos, esos 23,6, se redujeron a 23,3 millones de personas. Se perdieron 300.000 católicos en un año. ¿Y qué pasó con los protestantes? En el año 2016, el mismo año, había 21,9 millones de luteranos, de protestantes en general, no solo de luteranos. Pero es que al año siguiente se convirtieron en 21,5 millones. Es decir, los luteranos no solo no aumentaron con los católicos que abandonaban su iglesia, sino que perdieron más. Si en un año los católicos perdieron 300.000, los luteranos, que lo aceptan todo, pues los luteranos perdieron 400.000. Se habla de la crisis de vocaciones. No hay vocaciones. Los jóvenes no entran en el seminario, dicen, porque no se pueden casar. Bueno, pero ¿qué pasa con los protestantes? En ese mismo año, los datos son los siguientes. En el año 99 se ordenaron, y empleo el término por decirlo de alguna manera, 975 pastores luteranos. Digo empleo porque ellos no aceptan el sacramento del orden, pero entre esos 975 había hombres, mujeres, incluso laicos, a los cuales llaman los ministros de la comunión. Bueno, no sé si será el equivalente a los ministros extraordinarios de la Eucaristía entre los católicos. 975. Bueno, ese mismo año los católicos ordenaron a 214 sacerdotes. Pero es que en el año 2016 los protestantes, repito, poniéndolo entre comillas, ordenaron a 322. Se había reducido el número de ordenaciones en un 67%. En ese mismo año, 2016, los católicos ordenaron a 77 sacerdotes. Uy, una gran reducción, de 214 a 67. Pero se había reducido en un 64,1. Es decir, la caída de ordenaciones entre los protestantes en las mismas fechas había sido de un 67 por un 64. Habían disminuido más los pastores que se ordenaban en la iglesia luterana que los sacerdotes que se ordenaban en la iglesia católica, siendo los católicos aceptando solo a hombres, exigiéndoles la castidad, la practicarán o no la practicarán, dependerá de los casos, pero exigiéndoles la castidad, aceptando solo a hombres. Los luteranos, que aceptan a hombres, a mujeres, que ordenan incluso a laicos, han disminuido muchísimo más, o por lo menos más, sus vocaciones que los católicos. No solamente no van los católicos que abandonan su iglesia a la iglesia luterana, sino que los luteranos pierden más en fieles y pierden más en pastores. ¿Cómo pueden decir, entonces, que la causa de que la gente abandone la iglesia está en que la iglesia no acepta ese paquete de medidas que ya tienen los luteranos? Repito, si Kant levantara la cabeza se volvía a morir del disgusto a ver lo que están haciendo algunos con la razón
en su patria, parangonando a Goya, me atrevo a decir, no como decía Goya en el título de uno de sus aguafuertes, uno de sus grabados, que el sueño de la razón produce monstruos. Aquí creo que hay que decir que el abandono o la ridiculización de la razón produce monstruos. En realidad, y ellos lo saben, la causa de que la gente abandone la Iglesia católica o luterana está en el impuesto religioso. Les exigen a pagar un impuesto. Si no quieren que la gente se vaya, que apostate, porque oficialmente tienen que hacerlo así, no quieren que la gente se vaya, que dejen de obligarles a pagar ese impuesto, que sea una cosa voluntaria. Por ahí no pasarán. No pasarán porque perderán la gran cantidad de dinero que ingresan cada año. Si piensan, que yo estoy seguro de que no es más que una excusa, que no se van a ir porque la Iglesia se protestantice, están equivocados a la vista de lo que sucede con los protestantes. En realidad, lo que importa no es el número, o por lo menos no tiene que ser eso lo más importante. Aquí lo que se trata es de ser fieles a Jesucristo, de confesar su divinidad, que implica aceptar íntegramente su mensaje, que su mensaje no se puede cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Aceptar la divinidad de Jesucristo significa aceptar ese mensaje, aceptar la tradición y aceptar el magisterio de la Iglesia. No es una voz más, como han dicho varios obispos recientemente. No es una opinión más, es el magisterio de la Iglesia. Y es el magisterio no solo de, para ellos, el anticuadísimo carca Juan Pablo II o el no menos anticuadísimo y carca Benedicto XVI, alemán, sino el magisterio del Papa Francisco con el reciente documento sobre la prohibición de las uniones homosexuales. De eso se trata, de seguir fielmente a Jesucristo, de aceptarle como Dios y hombre verdadero con todas las consecuencias. De eso se trata. Y si eso se hace, pues yo no sé si seguirán los abandonos o no. Desde luego, el argumento de que se van por ese motivo es ridículo. Lo que sí sé es que los que se queden amarán a su Iglesia y la sostendrán económicamente haciendo el sacrificio que tengan que hacer, sin que les importe pagar lo que tengan que pagar, porque habrán encontrado en la Iglesia lo que buscan, el camino que les lleva a Dios, el camino, la salvación que les acerca a Jesucristo a través de esa Iglesia que el propio Jesucristo ha fundado. El sueño de la razón, el desvarío y el abandono de la razón produce monstruos. En Alemania están ya haciendo ese camino. El camino sinodal se está convirtiendo en un abandono de la razón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.